Vamos a iniciar, amados hermanos y hermanas, Today, Matthew chapter 13, el verse día de hoy. 1 to 50. El día de hoy, amados hermanos y hermanas, vamos a leer Mateo capítulo 13 a partir del versículo 24 al versículo 50. Lo voy a leer yo, amados hermanos y hermanas. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la iglesia, y al tiempo de la siega, perdón, hermanos, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amen. Thank you. Good evening, everyone. Nice meeting you again. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Es un verdadero gusto poder reunirme con ustedes de nuevo. So today's passage is talking about what the kingdom of heaven is. El pasaje que leímos el día de hoy nos habla acerca de lo que el reino de Dios es.
And it is talking about the principle of the kingdom of heaven and what will happen in the kingdom of heaven. Nos habla acerca de el principio del reino de los cielos y lo que va a pasar. And also, it is talking about if we have the kingdom of heaven, if we live in the kingdom of heaven, what will happen in our life? También se nos habla acerca de lo que sucederá si nosotros vivimos en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que puede suceder en nuestras vidas? So we are studying a new year again. Y es esto muy importante porque estamos iniciando un nuevo año. So a new year is our future, which is not possible to know. Y en este nuevo año está el futuro que todavía no conocemos y no sabemos lo que va a suceder. But we have gospel, which is the answer for the past, present, and future. Sin embargo, nosotros tenemos el Evangelio, que es la respuesta para el pasado, el presente y el futuro. So people who have the gospel don't worry about and don't try to do any effort for the future. Por eso es que las personas que poseen el Evangelio no tienen por qué preocuparse o tratar de esforzarse por manipular el futuro, Because we have the answer for the future. porque nosotros ya poseemos la respuesta para el futuro, que es el Evangelio. Many people are very interesting to know about the future. Muchas personas tienen mucho interés en tratar de diagnosticar o de anticipar lo que va a suceder en el futuro. So many people are going to the fortune teller asking what will happen in my future. Por eso es que muchas personas también van y visitan a los adivinos para preguntarles qué les depara en el futuro. But even though they know what will happen in their future, if they don't have the answer, knowing the future is worse. Pero incluso si una persona llegase a saber lo que va a pasar en su futuro, si esa persona no tiene la respuesta, el simple hecho de saber lo que va a pasar en el futuro se vuelve un problema más grande. But we have the answer for our future. We don't need to know what will happen in our future. Pero nosotros tenemos la respuesta para nuestro futuro, por lo tanto, no necesitamos conocer el futuro. So what we need is the answer for our future, not knowing the future. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es la respuesta para el futuro, no conocer el futuro. The answer given to us is the Christ. La respuesta que Dios nos ha dado es Cristo. And also the world evangelism in Christ is also the answer for our life. Una respuesta más que Dios nos ha dado es la evangelización mundial que es llevada a cabo en Cristo. The practical way to resolve our future is the receiving and enjoying the prayer answers. Eso quiere decir que una manera práctica para poder, can you repeat that, Pastor? I'm sorry. So receiving prayer answers is the answer for the future. Eso quiere decir que la respuesta para nuestro futuro es recibir respuestas a nuestras oraciones. So if we can receive prayer answers continuously, we don't need to know about the future. Y si nosotros experimentamos respuestas continuas de parte de Dios, eso quiere decir que no necesitamos conocer el futuro. So today's passage is talking about this point too. This is go ahead. El pasaje que leímos el día de hoy nos habla acerca de este punto también. So if you understand what the kingdom of heaven is for our life, and you can enjoy the answer for your our future. Si nosotros llegásemos a entender a profundidad lo que el reino de Dios es, entonces podremos disfrutar de las respuestas de Dios en nuestro futuro. The kingdom of heaven is a practical appearance
of uh, the answer given in Christ. El reino de Dios es esa respuesta práctica que se vuelve aparente en Cristo. So when Jesus said to his disciples, sending them to the field, Jesus said his disciples say to the people, the kingdom of heaven is near. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesús envió a sus discípulos al campo, les dijo que le dijeran a las personas, el reino de los cielos está cerca. The kingdom of heaven is the result of the Christ. El reino de los cielos es el resultado de poseer a Cristo. The kingdom of heaven, we can understand the kingdom of heaven is talking about himself. It is true. Por eso es que también podemos decir que el reino de los cielos, que cuando Jesús habla acerca del reino de los cielos, también está hablando acerca de sí mismo. And the kingdom of heaven is something promised in him. Y este reino de los cielos es algo que se nos es prometido en él, en Cristo. And so kingdom of heaven has the power of Christ. So when the kingdom of heaven come upon us, the kingdom of the Satan has no choice to be defeated. Eso quiere decir que en el reino de los cielos podemos experimentar el poder de Cristo. Si nosotros experimentamos el poder de Cristo, entonces el poder de Satanás no tiene otra alternativa más que ser quebrantado. Verse 24 to 30, the first passage is talking about the most important, one of the most important principle of kingdom of heaven. A partir del versículo 24 hasta el versículo 30 podemos encontrar principios muy importantes acerca del reino de los cielos. It is saying that the kingdom of heaven is like a man who sowed the good seed in his field. Y en el versículo 24 leemos, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. The kingdom of heaven will work in the same way of this man. Eso quiere decir que el reino de Dios, en el reino de Dios, las obras suceden de la misma manera que en el caso de este hombre que siembra en su campo. This man is the man who sowed the good seed in his field. So actually it means God. Este hombre es un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto está representando a Dios. So when he sowed a good seed in his field, there was some bad seed which was sowed by the Satan. Y leemos que mientras él sembró buena semilla en su campo, vino el enemigo, que es Satanás, a sembrar cizaña. The Lord, the man, understood who did that. So the servants of him asked him, it is verse 29, do you want me to pull all the weeds up? Y vemos que este hombre o este señor, dueño de la tierra, que había sembrado una buena semilla, se dio cuenta de lo que el enemigo hizo, y entonces sus trabajadores vienen y le dicen, ¿quieres que removamos la cizaña? But the Lord said no, because while you are pulling the weeds up, you may uproot the wheat with them. Sin embargo, en el versículo 29 leemos acerca de la respuesta del Señor ante esta propuesta de sus trabajadores. El versículo 29 dice lo siguiente, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. So verse 30 is talking about don't do anything to them. So leave them as they are. And in the harvest day, it is the last day. So I will correct the weeds first and put into the fire to burn. Y en el versículo 30 leemos que dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega
Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. So after that, I will get the wheat, my fruit, and bring it into my barn. Y el versículo 30 también dice, pero recoged el trigo en mi granero. So through this, what Jesus wanted to say is a principle of the kingdom of heaven is kingdom of heaven is the reviving sent to the way. Y entonces a través de esto, esta porción del pasaje, Jesús nos está dando un principio de lo que el reino de los cielos es, y, y el reino de los cielos está centrado en el avivamiento, en el God, revivir. God is operating the kingdom of heaven in the way of the life sent to the way. Dios está operando su reino centrado en la vida. The condemnation is not something urgent. Eso quiere decir que la condenación no es algo que es urgente en este momento. The most urgent, the most important is saving people from the curse. Lo más importante en esta época, en este tiempo, es salvar a las personas de su maldición And also protecting the life to the end of the world, to the end of the age. y proteger la vida hasta el final de la época, hasta el final del siglo. This is the most important principle of the kingdom of heaven. Este es uno de los principios muy importantes del reino de los cielos. God operates his kingdom in this way. Dios está operando su reino de esta manera. And we must believe this and enjoy this in our heart, our salvation. Nosotros debemos creer en esto y disfrutar de esto en nuestra vida, porque en esto consiste nuestra salvación. And also we should apply this principle into our life. Y también debemos aplicar este principio en nuestra vida. Our life must be the life that the saving people is the most urgent. Nuestra vida debe ser esa vida en la cual salvar a las personas de su maldición es lo más urgente. And also we should treat other people around us in this way too. Y nosotros también debemos tratar a aquellas personas a nuestro alrededor de esta manera. Anyway, what Jesus is teaching is my kingdom is the life sent to the way. De cualquier manera, lo que nuestro Señor Jesús nos está enseñando aquí es, mi reino es un reino que está centrado en la vida. So I will protect you to the end of this age. Por eso es que yo te protegeré hasta el final de este siglo, al final de esta época. And the most urgent for my kingdom is saving people from their curse. Y lo más urgente en mi reino es salvar a las personas de sus maldiciones. The punishment is not the urgent. I will do that, and it is not something urgent. El castigo, la condenación no es algo urgente. Yo me encargaré de eso. Ahora esto no es algo urgente. And the next passage is the 31 to 33. El siguiente pasaje está a partir del versículo 31 al 33. It is talking about the mustard seed and yeast. Está hablando acerca del grano de mostaza y de Even the la mustard levadura. seed, even the mustard seed was very small, but it became the tree. Y se nos dice que a pesar de que el grano de mostaza es una semilla muy pequeña, llega a ser un árbol grande.
And so many birds come upon the tree and perch there. Y muchos pájaros vienen a este árbol a hacer su nido. And also because of this yeast, the flower become the biggest into the purse, into the dough. Y también se nos dice que debido a esta levadura, eh, hace crecer. So through this, what Jesus is teaching is, my kingdom has no choice to grow. A través de esta enseñanza, lo que Jesús nos está diciendo es, mi reino no tiene otra alternativa más que crecer. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which Una cuestión que entendido, entendido. which Y ya, become ahí estoy, ya. Yo ya estaba en Zoom, ya. okay. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, una semilla de mostaza que empieza pequeño y llega a crecer. So and the Easter made the flower become big very much. Y de la misma manera que la levadura hace crecer, así es el reino de los cielos. If you have my kingdom of heaven really, you have no choice to grow. Si tú posees el reino de los cielos, si tú posees mi reino, dice Jesús, no tendrás otra alternativa más que crecer. The kingdom of heaven you have is the truth, and then your life has no choice to grow. Your church, your evangelism, all your life has no choice to grow. Si tú posees mi reino, entonces tu vida no tendrá otra alternativa más que crecer. Tu iglesia no tendrá otra alternativa más que crecer. Todo acerca de ti crecerá. So if our life is not grow, even though we think we are in the gospel, and then your understanding of gospel has something wrong. Eso quiere decir que si nuestra vida o cada aspecto de nuestra vida no crece, a pesar de que creemos poseer el evangelio, entonces hay un error en nuestro entendimiento acerca del evangelio. Making people and church which has the kingdom of heaven to grow is God's will. El deseo de Dios es que las personas posean el reino de los cielos. So enjoy gospel, and then God will make your life grow. Por eso es que lo que nosotros debemos hacer es disfrutar del evangelio para que Dios haga crecer cada aspecto de nuestra vida. Your church and your evangelism, your financial situation, everything same thing. Tu iglesia crecerá, tu evangelismo crecerá, tu condición financiera crecerá, cada aspecto de tu vida crecerá. And the next passage is verse 44 and 44 to 46. El siguiente pasaje está a partir del versículo 44 al 46. So it is saying that the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. Leemos que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. So in Israel there is a lot of wars, so that's why sometimes some people who have a lot of treasure put the treasure into the jar and put the jar into their field, the ground, into the ground because of the war. Algo que sucede o que ha sucedido siempre en la tierra de Israel es que en esta tierra se han llevado a cabo muchas guerras. Por eso es que cuando una persona posee o poseía muchos tesoros, lo que hacía era poner estos tesoros en jarros y después enterrar estos jarros para evitar las pérdidas durante la guerra.
So if the man who hid the treasure into his field ground, and if he died, nobody know. So that's why Israel made a law. The treasure will be belonged to the person who has the field, who owned the field. Y lo que sucedía en muchas ocasiones era que estas personas que poseían tesoros y enterraban sus tesoros a causa de la guerra, muchas veces terminaban falleciendo y nadie sabía que había ese tesoro escondido en la tierra. Por eso es que el gobierno de Israel estableció una ley en la cual se estipulaba que el dueño de la tierra debía ser el dueño del tesoro. So if there is a person who found a big treasure jar when he was working in a field, and then he will not say anything about this to the Lord of the field, and he will make all the money of his life to buy the field. Y lo que sucedía también era que si algún trabajador al estar labrando esta tierra encontraba estos jarros, estos tesoros, no le decía nada al dueño de la tierra y procuraba reunir el dinero para después comprar esa tierra. So if he could buy the field, the treasure will be his, belongs to him. Y si esta persona lograba comprar la tierra, entonces ese tesoro que estaba escondido en esa tierra pasaba a ser su propiedad. That's why the verse 44 is talking about he will buy the field with all the money of his life. Por eso es que es precisamente este ejemplo que se nos da en el versículo 44, donde dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. So his message is gospel is the treasure that you have to buy with all your life. Y el mensaje entonces de nuestro Señor Jesús es: el evangelio es ese tesoro que debes comprar con toda tu vida. So verse 46, 45, 46, same thing. It is a merchant looking for fine pearls. En el versículo 45 y 46 vemos lo mismo, donde se nos dice también: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. So when he found one of the great value of the pearl, and he had no choice, right? He went away and sold everything to buy the pearl. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. So we need to think about how much valuable the gospel to us. Por eso es que cuando leemos esto debemos analizar, debemos meditar cuán valioso es el evangelio para nosotros. So there is not many people who think the gospel is the valuable enough for our whole life. Actually, we think like that, but our feeling about that is very much different. De hecho, amados hermanos y hermanas, no hay muchas personas que consideren que el evangelio sea tan valioso como para entregar todo de nuestra vida. So this Muchas problem, veces podemos pensar esto, pero nuestro sentimiento no es acorde al pensamiento. this problem will be healed by enjoying gospel more and deeper, and by receiving prayer answers through enjoying the gospel more and more. And then our
thought and feeling, how we think, how much valuable the gospel is for us. By receiving prayer answers and enjoying, we can change our feeling of this point. Este problema que muchos enfrentamos en algún momento se puede resolver solamente al disfrutar cada día más profundamente el Evangelio. Se puede resolver solamente al recibir respuestas continuas de Dios. Solamente a través de experimentar esto es que podemos llegar a considerar el Evangelio como lo más valioso, de tal manera que podamos entregar todo con respecto a nuestra vida, que nuestros pensamientos y nuestras emociones sean cambiadas, sean transformadas. Jesus' teaching, the message is gospel, the kingdom of heaven is the most valuable thing in the world. La enseñanza entonces de nuestro Señor Jesús es el Evangelio, el reino de los cielos, es lo más valioso que existe en este mundo. And the next passage, the 47 to 50, is talking about that the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. La siguiente porción del pasaje está a partir del versículo 47 al 50, donde leemos lo siguiente: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. But the main message is the next verse. It is talking about the good fish will be collected, but the bad fishes will be thrown away. El mensaje principal de esta porción del pasaje se encuentra en el versículo 48, donde leemos lo siguiente: y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. So through this, Jesus' message is kingdom of heaven is not the place anyone can go. A través de esto, nuestro Señor Jesús nos enseña que el reino de los cielos no es un lugar a donde todos puedan ir. The kingdom of heaven is the place that only selected one can go. El reino de los cielos es ese lugar a donde pueden ir solamente aquellos que han sido seleccionados por Dios. That's why the Bible said, especially Ephesians chapter 1, is saying that our salvation was decided even before the creation. Por eso es que leemos en Efesios capítulo 1 que nuestra salvación fue decidida desde antes de la fundación del mundo. Salvation will happen only by God's selection. Por eso es que la salvación es dada solamente a aquellos que han sido seleccionados por Dios. So our salvation depends on God only, not on anything else. Por eso es que nuestra salvación depende solamente de Dios, no de nada más. So this is what Jesus taught his disciples about the kingdom of heaven. Esto es lo que nuestro Señor Jesús le enseñó a sus discípulos acerca del reino de los cielos. The first thing is my kingdom of heaven is the life-centered way. Y el primer principio vemos entonces que es que nuestro Señor Jesús dice: mi reino de los cielos está centrado en la vida, no en la condenación. So live your life in this way too. Vive tu vida de esta manera. And also my kingdom of heaven, my gospel, my covenant is growing. El segundo principio es: mi reino de los cielos, mi evangelio, mi pacto crece, hace crecer. My kingdom of heaven will make you grow. Mi reino de los cielos hará que tú crezcas. And the next is my kingdom of heaven is like the treasure, which is the most valuable in the world. Y el tercer principio o la tercera enseñanza de nuestro Señor Jesús es: mi reino de los cielos es como un tesoro que es lo más valioso
que hay en este mundo. And also my kingdom of heaven, the salvation is not for everyone. It is only for the selected one. Y el siguiente principio es, mi reino de los cielos no es para todos, mi reino de los cielos es solo para aquellos que han sido seleccionados. This is the Jesus message of this passage. Este es el mensaje de nuestro Señor Jesús a través de este pasaje. So we should be able to enjoy this Christ, the covenant gospel. Por eso es que nosotros debemos ser capaces de disfrutar a este Cristo, a este evangelio, este pacto. So if we enjoy Christ, and then we will see his three offices are working in our life. Si disfrutamos de Cristo en nuestra vida, podremos ver a sus tres oficios obrar en nuestra vida. His three offices is the main point of the message of his dying on the cross. Los tres oficios de Cristo, los tres oficios de Cristo son ese mensaje principal de Dios a través de la muerte de Jesús. God's promise in Christ first is set free from the curse. La primera promesa que Dios nos da en Cristo es que en Cristo podemos ser liberados de nuestras maldiciones. And also we can destroy Satan. También en Cristo se nos ha prometido que podemos destruir la obra de Satanás. And also we can enjoy God's promise 24 hours. Y también es en Cristo que podemos disfrutar de las promesas de Dios las 24 horas del día. Maybe you are enjoying and you are seeing that your life is coming out of the curse more and more. Es muy probable que tú ya te hayas percatado de al haber llegado a Cristo, tu vida está siendo removida de ese estado de maldición cada vez más. And you will see a lot of the people who are connected to you reviving. Y también vas a poder ver a muchas personas a tu alrededor, vas a ver a muchas personas que están conectadas a ti, ser revividas también. So before we understand the gospel in this way, this kind of thing is not something we can even imagine. Antes de llegar a entender el evangelio de manera precisa, estas cosas no eran cosas que siquiera pudiéramos imaginar. So if we think our life in this way, actually understanding and meeting this gospel is like a miracle. Si nosotros podemos darnos cuenta de estas cosas, si podemos pensar de esta manera, entonces también podemos concluir que haber llegado a recibir este evangelio, haber llegado a comprender este evangelio de manera precisa, realmente es un milagro de Dios en nuestras vidas. So if we enjoy the gospel, the covenant, and God will make us set free from the curse and overcome the Satan's working and meeting God 24 hours. Por eso es que si nosotros disfrutamos de Cristo, experimentamos esa libertad de las maldiciones, podemos superar la obra de Satanás y podemos disfrutar de la comunión con Dios las 24 horas del día. And also we can receive the message that we can save people from the curse. Y también podemos recibir ese mensaje de parte de Dios que nos dice que podemos salvar a las personas de sus maldiciones. As an evangelist, we need the message to save people. Como evangelistas, nosotros necesitamos este mensaje para poder salvar a las personas. And also, as the next step, what we need as an evangelist is the message we can lead the disciples. Además, como evangelistas, también necesitamos de un mensaje para poder liderar a discípulos.
And also, if we continue to enjoy the gospel, and that God gives us, God opens our spiritual eyes more and deeper. Además, si nosotros disfrutamos de Cristo, Dios abre nuestros ojos espirituales cada vez más profundamente. According to the spiritual eyes we opened, we can enjoy God's promise. Y dependiendo de cuánto abramos nuestros ojos espirituales, podremos disfrutar de las promesas de Dios. So as much as we open our spiritual eyes, we can enjoy His promises and we can see how much God is working in our life. En la medida que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, podremos disfrutar de las promesas de Dios y podremos ver de manera real la obra de Dios en nuestras vidas. The most fundamental thing of our answer is Christ. Por eso es que es importante que veamos que lo más fundamental de la respuesta que Dios nos ha dado es Cristo. But the more practical fundamental for our prayer answer is the prayer. Y la respuesta fundamental práctica que Dios nos ha dado para disfrutar de sus respuestas es la oración. And the nearest fundamental for answer is the spiritual eye, opening the eyes. Y esa bendición que se acerca más a la bendición espiritual de Dios es tener los ojos espirituales abiertos. So may God bless all of us for New Year. Open these eyes to understand His gospel more and to enjoy His promises more. Por eso es que es mi anhelo, amados hermanos y hermanas, que Dios abra aún más nuestros ojos espirituales este año que está iniciando para que nosotros podamos comprender el Evangelio con mayor profundidad y que podamos disfrutar del Evangelio con mayor profundidad. So let's do the conclusion. Hagamos una conclusión. The first is Christ will save us from the curse. La primera conclusión debe ser entonces, Cristo nos salvará de las maldiciones. So we should hold on to this fact and live our life. Por eso es que nosotros debemos aferrarnos a este hecho y vivir nuestra vida centrados en esta promesa. Whatever happened to us, if we hold on to Christ and enjoy Christ, coming into Christ more and more every day, we have no choice set free from the curse, the problem. Sin importar la circunstancia que enfrentemos, sin importar lo que estamos enfrentando, si nosotros nos aferramos a Cristo, si nosotros disfrutamos de Cristo, si nosotros profundizamos en Cristo, podremos experimentar la libertad de las maldiciones. Reason is only one. This is God's promise. La razón es solo una. Esta es la promesa de Dios en Cristo. This is the promise of God. That's why it has no choice to be happen. Esta es la promesa de Dios, por eso es que debe suceder. So hold on to Christ more and deeper than before. Por eso es que aferrémonos a Cristo cada vez más y más profundamente. And the second conclusion today is we must have the message to save people from their curse. And not only that, we should have the message to lead the disciple who are connected by God. La segunda conclusión que debemos obtener el día de hoy es que debemos tener ese mensaje para salvar a las personas de sus maldiciones, pero no solamente eso, también debemos tener ese mensaje para poder liderar a discípulos. The message for saving people is a little bit simple. If we can relay the gospel, the basic message, and it can work to save the people from the curse. El mensaje para poder salvar a las personas de sus maldiciones
es ese mensaje sencillo que consiste en compartir el evangelio a las personas. Es de esta manera que las personas pueden salir de sus maldiciones. Of course, they must continue to enjoy the gospel and more personally. This is a very important condition for their life coming out of the curse continuously. Por supuesto que una vez estas personas reciben el evangelio, estas personas deben continuar profundizando en el evangelio, deben continuar disfrutando el evangelio But the message, para poder experimentar que sus vidas son realmente salvadas de las maldiciones. but the message to lead the disciple is more than that. Pero el mensaje que debemos poseer para liderar discípulos va más allá todavía. So because disciples are the people who were chosen by God to the next step. Porque los discípulos son aquellas personas que Dios ha escogido para que tomen el siguiente paso. So the message to live disciple is the evangelism, how to evangelize, about the message about the biblical evangelism, and the message about the disciple, raising up disciples. Este mensaje que debemos poseer para liderar discípulos está centrado en el evangelismo bíblico y en cómo poder levantar discípulos. Or having this message to lead disciples, the first thing we should do as the fundamental is enjoy gospel. And the next step we should do for this message is hearing message continuously and carefully. Y para que nosotros podamos poseer este mensaje, para poder liderar discípulos, lo fundamental y lo primero que debemos hacer es disfrutar del evangelio cada vez más profundamente. Y lo siguiente que necesitamos es escuchar continuamente el mensaje de Dios. If you hear the message carefully and continuously, and then God will give you the eyes to see the picture of the biblical evangelism of Bible. Y además de escuchar continuamente el mensaje del evangelio, debemos escucharlo con cuidado, con detenimiento. Al escuchar continuamente y con cuidado el mensaje del evangelio, Dios nos dará esos ojos para poder ver esa imagen a grandes rasgos del evangelismo que Él quiere llevar a cabo, del evangelismo bíblico. So we are the people who are chosen not only for the salvation, but for the disciple going to the end of South America. Por eso es que es importante que veamos que nosotros somos esas personas que Dios ha llamado, no solamente para que reciban la salvación, sino para que sean esos discípulos capaces de dirigirse hasta lo último de América Latina. And also, we're going to begin to 237 5,000 tribes movement in Latin America from this year. Además, es importante que sepamos que tenemos este deseo y este plan de poder iniciar este movimiento en Latinoamérica, que llamamos el movimiento 237, el movimiento para alcanzar a las 5,000 tribus. So if you want to be the disciple to the end of South America, the first thing you should do is the gospel enjoyer. The second is the people who have the message to lead the disciples. Por eso es que si tú quieres ser ese discípulo de Cristo capaz de liderar, de dirigirse hasta los confines de la tierra, hasta lo último de América Latina, debe ser ese discípulo que disfruta del evangelio profundamente, que está escuchando continuamente el mensaje del evangelio y que posee este mensaje para liderar discípulos. So pray for these 2 points, and may God bless all of us to be the historical disciples to
the end of Latin America. Por eso es que es importante que oremos para que estos dos puntos se hagan una realidad en nuestra vida y que de esta manera lleguemos a ser esos discípulos importantes que pueden llevar a cabo la obra de Dios hasta lo último de la tierra. So through this, we should be the people who have the biblical evangelism picture in our heart. Es de esta manera que nosotros debemos llegar a ser estas personas que poseemos esa imagen del evangelismo bíblico que Dios quiere llevar a cabo y debemos tener esta imagen en nuestros corazones. And also we have to go toward the pictures and relay this picture to the field when we go to anywhere to the end of Latin America. Si nosotros poseemos entonces esta imagen del evangelismo bíblico, también debemos transmitirlo a donde quiera que vayamos en América Latina. So may God bless all of us to enjoy this kingdom of heaven more in Christ. Entonces, que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí, hermanos, para que podamos disfrutar de este reino de los cielos cada vez más. Let's pray. Oremos. Father God, thank you very much for giving us your message and your understanding and your grace. Padre Dios, te damos gracias por darnos tu entendimiento, por darnos tu mensaje, por darnos tu gracia. So we give all the glory to you for taking care of us the last year. Te damos toda la gloria a ti por haber tomado cuidado de nosotros el año que acaba de terminar. And also we need you to be with us to the end of this year. También declaramos que necesitamos plenamente de ti este año que comienza hasta su final. Bless all of us to open the spiritual eyes to understand who you are, to understand what your heart is. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí para que podamos abrir nuestros ojos espirituales cada vez más para poder entender quién eres tú y cuál es tu deseo. Answer all our prayer and let us be the perfect witness to the end of Latin America. Te pedimos que respondas a todas nuestras oraciones, que nos permitas llegar a ser esos testigos perfectos tuyos, capaces de dirigirse hasta lo último de América Latina. We give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Muchas Amén. gracias a todos, hermanos y hermanas.